Muchas gracias, licenciada Arroyo. Da miedo escuchar eso y pensar que hace uno acá en vez de estar retirado a esta altura de la vida. Pero quiero agradecer a los organizadores del simposio por la buena idea que han tenido de organizar el simposio y por la generosidad de invitarme y darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre temas que bueno, han ocupado gran parte de mi vida y me siguen entusiasmando. Voy a hacer una serie de consideraciones relacionadas con los procesos de reorganización concursal y en ellas alguna referencia, como señalamos hace un rato, se señaló hace un rato, a lo que hoy son las buenas prácticas internacionales recogidas en la guía legislativa sobre insolvencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y también alguna referencia a los sistemas concursales latinoamericanos modernos. O sea, en Latinoamérica hay 7 países que tienen legislación concursal moderna, de norte a sur, México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Los otros países todavía están en trance de actualizar sus legislaciones. ¿Por qué esta referencia a los países de Latinoamérica? Porque creo que es un laboratorio sensacional. Estos 7 países comparten una historia común, prácticamente el mismo idioma, una tradición legal similar y, sin embargo, han desarrollado sistemas concursales completamente diferentes. Hoy estas leyes se parecen en alguna medida en lo formal, pero en lo sustancial son muy distintas. Entonces, es importante para países hermanos que estén pensando o meditando diseñar un nuevo sistema, tener en cuenta que cerca existen modelos muy diferentes que atienden a realidades diferentes y que han dado resultados diferentes. Entonces, es importante entender esas leyes no solo en sus libros, sino también en el funcionamiento. En cuanto al proceso de reorganización en sí, vamos a usar esa terminología para referirnos a lo que las leyes llaman concursos preventivos o convenios preventivos o concordatos o convenios de acreedores, como ustedes quieran llamarles, para no repetir conceptos que seguramente ayer han sido debatidos, yo llegué tarde, son procesos en los cuales en el siglo XX se consolida la idea de que la concursalidad debe atender a ellos preferentemente antes que a la ejecución colectiva de los bienes propia de la quiebra. ¿Por qué? Para dar una chance de rescate a las empresas viables en dificultades o en insolvencia. Esto no es solamente un objetivo de tipo caritativo o benéfico, sino que existe la comprobación de que dando esa oportunidad de rescate a las empresas viables se maximiza valor, o sea, no se destruye valor por lo menos. Si son viables, aunque estén en dificultades, una vez rescatadas, van a seguir produciendo utilidad social, preservando fuentes de empleo y al mismo tiempo, muy importante también, darle a los acreedores la posibilidad de mejor expectativa de cobro. En todo el mundo, en todas las épocas, el producto de los dividendos en las quiebras es muy pobre, sobre todo para los acreedores que no tienen garantías reales o aún para los acreedores con garantías reales en los sistemas en los cuales el orden de prelación de las garantías reales está subordinado a otros créditos, como ocurre en varios países de la región, donde los créditos laborales y los créditos tributarios están por encima de las garantías reales. Entonces, los procesos de reorganización tienden a satisfacer a todos, aunque no pueden satisfacerlos, por cierto, pero existe la expectativa de que sean mejores que el clásico, viejo y hoy poco bien visto proceso de liquidación al que seguimos llamando quiebra.
El proceso clásico de reorganización en la mayoría de los países de la región y en la mayoría de los países del mundo hoy coexiste con la quiebra. Son dos procesos paralelos que se vinculan entre sí por mecanismos de conversión. Es más frecuente que exista en las legislaciones la conversión del proceso de reorganización en proceso de liquidación, cuando la reorganización de algún modo fracasa, ya sea por falta de aprobación del plan, o falta de confirmación, o falta de cumplimiento de él, pero también existen algunos esquemas en los cuales la quiebra puede convertirse en proceso de reorganización. Menos frecuente, pero también existe. Frente a este sistema dual, existe también un sistema llamado unitario o de entrada única, o modelo alemán, si ustedes quieren, español, mexicano y más recientemente adoptado por el Uruguay en nuestra región, en el que hay un solo proceso que tiene distintas alternativas o distintos estadios. De todos modos, en lo procesal, no se agota la posibilidad de la reorganización empresaria dentro de este proceso, dual o unitario, como ustedes quieran. Existen otras chances de reorganización en distintos mecanismos. Por un lado, mecanismos anteriores al proceso formal de reorganización, toda la riquísima etapa de la preconcursalidad, a la cual simplemente menciono porque la profesora Pulgar se va a referir a ella, que podrá ser asistida o no por procedimientos agilizados para confirmar o no ese plan obtenido extrajudicialmente. Pero entonces tenemos el proceso de reorganización acá, antes de ella la chance de la preconcursalidad, y aún en el caso de la liquidación también la posibilidad de reorganización dentro de lo que se llama la liquidación en la quiebra de la empresa en funcionamiento, de la empresa en marcha, tema que seguramente también se va a tratar esta tarde, por lo cual solamente lo dejo anunciado. Estas son diferencias de tipo procedimental, de tipo procesal, si ustedes quieren. En nuestra región, prácticamente todas las leyes modernas contemplan a todas ellas. Contemplan procedimientos abreviados de reorganización para confirmar planes preconcursales, contemplan un proceso de reorganización formal, ya sea como paralelo a la quiebra o dentro de un mecanismo unitario, y contemplan también la posibilidad de la venta de la empresa en funcionamiento para obtener la posibilidad de que se rescate la empresa viable en manos de otro titular. En esto son todos parecidos. En lo que no son parecidos son en cómo se trata en el proceso de reorganización a las distintas clases o categorías de acreedores. Así como ayer veíamos en ese panel de la tarde, que fue el único que tuve la dicha de presenciar, cómo los acreedores son tratados de manera distinta en la quiebra según el orden de prelación, y cómo existen leyes que establecen rangos jerárquicos diferentes para las categorías de crédito, y cómo entonces se protege más a unos o a otros según se establezcan diferentes órdenes de prelación. En los concursos de reorganización también se puede tratar de manera diferentes a las distintas clases de acreedores. ¿Por qué? Primero, ¿cuáles son las clases características que aparecen en todo proceso de reorganización? A grandes rasgos y simplificando. Los créditos con garantías reales, los créditos de índole laboral o previsional, los créditos del Estado, tributos o seguridad social cuando esta es estatal, el resto del mundo, o sea, el resto de los acreedores sin ningún tipo de privilegios, prioridades o garantías, y en quinto lugar, los dueños del capital, los socios o accionistas. Estos son los 5 grandes contendientes a la hora de diseñar una legislación concursal. Y según cómo se los trate en el proceso preventivo, se les dará mejor o peor situación a unos o a otros. ¿En qué? Enunciamos rápidamente. ¿Quiénes son alcanzados por los efectos concursales? Primer punto. Y dentro de este punto, básicamente, ¿a quién
y por cuánto tiempo alcanzan, por ejemplo, la suspensión de las acciones de ejecución de cada uno de estos acreedores. Segundo punto, ¿pueden cobrar después del concurso alguna de estas categorías de acreedores sus deudas viejas? Tercer punto, ¿cómo son tratados en el plan? ¿Cuál es su poder de voto? ¿Participan en el plan? ¿No participan en el plan? ¿Les alcanzan sus efectos? ¿Quiénes deciden mi crédito si yo estoy en una jerarquía distinta que otros? Y por fin, ¿cómo quedan unos y otros después de que se ha resuelto la reestructuración del pasivo mediante un plan? En esto, los 7 países que he mencionado tienen soluciones diferentes. Y ustedes van a encontrar países que tratan mucho mejor a los acreedores con garantías reales, otros que tratan mejor a los socios, otros que tratan mejor a los acreedores laborales, siempre dentro del proceso de reorganización. No hablamos acá de privilegios, ni de prioridades para la quiebra. Por ejemplo, tomemos un tema que ayer agitó bastante las aguas, la suspensión de las acciones de ejecución después de la apertura del concurso. El ideal, el que se predica, así como la igualdad de los acreedores, es que todos resulten alcanzados. O sea, todos los créditos deben ver interrumpida su posibilidad de ejecutar después de la apertura de un concurso. Bien. Pero ahí vienen las excepciones. ¿Por cuánto tiempo? ¿Todos iguales? ¿Algunos por menos tiempo, otros por más? ¿Hay excepciones? ¿Puedo pedir levantamiento o no de la ejecución individual? Por ejemplo, tomemos el caso Argentina. Se suspenden todas las acciones de ejecución de los créditos contra el deudor para la apertura del concurso. Sí. ¿Hasta cuándo? Acreedores, ¿acá se usa el término quirografarios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos entendemos lo que es? Bien. Acreedores quirografarios. A los acreedores quirografarios, a los acreedores con privilegio general o especial, que no sean garantías reales, se les suspenden hasta que se apruebe el acuerdo. A los acreedores con garantías reales, no. A los acreedores con garantías reales se les suspenden hasta que ellos pidan la verificación de sus créditos. A partir de ahí pueden ejecutar. Pero el juez puede imponer una suspensión de un plazo máximo de hasta 90 días después de esto, con lo cual los acreedores con garantía real, en términos generales, ven suspendidas las ejecuciones de sus acciones en el proceso de reorganización por aproximadamente 6 a 9 meses. Esto es una gran protección para los acreedores con garantías reales, porque no tienen la suspensión de ejecución que tienen el resto, y es al mismo tiempo una dificultad para muchos procesos de reorganización, porque si se destripa a la empresa llevándose los bienes que están grabados, no es tan fácil luego elaborar y cumplir un plan de reorganización. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil también se suspenden todas las ejecuciones por 180 días. De hecho, la jurisprudencia está estirando estos plazos, pero por la ley son 180 días no postergables. Sin embargo, curiosamente, los acreedores tributarios pueden continuar ejecutando, pese a que en la quiebra tienen un rango inferior a las garantías reales. En el concurso preventivo las garantías reales son suspendidas en su ejecución y los créditos fiscales pueden seguir ejecutando. Gran dificultad para los planes de reorganización también. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia la suspensión es abarcadora y es la más extensa de todas. Se aplica a todo el mundo hasta que se termine el concurso. Gran problema para los acreedores con garantías reales, a quienes no les gusta mucho el sistema. Vamos a México. En México se aplica también una suspensión de las garantías, de todos los créditos por 180 días, prorrogables hasta un máximo de 365 días, pero los acreedores laborales y los acreedores tributarios pueden continuar ejecutando. Entonces, ustedes ven que el enfoque del legislador en estos 4 países es que sí existe una suspensión de las ejecuciones, pero no es igual. No es igual para todos, para nada es igual.
¿Puede seguir pagándose después de la apertura del concurso a créditos viejos? Ustedes dirán, ¿cómo? No, no puede seguir pagándose, no podemos alterar la situación de los acreedores anteriores. Hasta por ahí nomás. En la legislación argentina, después de la apertura del concurso, los acreedores laborales no pueden ejecutar, pero sí pueden cobrar. Hablo de los créditos viejos, no de los sueldos nuevos. Los créditos viejos los pueden seguir cobrando a medida que existan un flujo de fondos de la explotación, y el síndico tiene que ir elaborando un dictamen mes a mes sobre si hay fondos para pagar a los acreedores laborales de manera pronta. Protección para el crédito laboral. Entonces, si vamos a los créditos laborales, prácticamente las preocupaciones son las mismas. ¿Se suspende o no se suspende? ¿Puedo cobrar o no puedo cobrar? Otra preocupación de los créditos laborales. ¿Se puede renunciar al privilegio? Ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, para entrar al plan, por ejemplo. El pasivo laboral, en alianza con ciertos acreedores o en los sistemas en los cuales, como en Colombia, votan los accionistas, puede ser determinante de la aprobación de un plan. Si ese plan exige que no sea para créditos privilegiados, la pregunta es, ¿se puede renunciar? Hay leyes que lo prohíben, ¿verdad? Hay constituciones que lo prohíben en nuestra región, la renuncia al privilegio laboral, como una protección, cuando en realidad muchas veces esto puede ser una desprotección. El crédito fiscal. El crédito fiscal, en principio, también está alcanzado por la suspensión de las ejecuciones, salvo en esos países que hemos mencionado. Pero aún donde está alcanzado por las ejecuciones, ¿cómo participa en el plan? Hay países en los cuales los créditos fiscales no pueden modificarse. En consecuencia, la flexibilidad para integrar un plan es mínima. El fisco no negocia. O si negocia, lo hace en base a planes preelaborados. O sea, o usted toma este plan o no hay nada. No se puede negociar. Entonces, ¿cómo lo tratamos? ¿Como una categoría separada o como un crédito que está dentro del plan, pero en la medida en que podamos considerar que las facilidades que nos dieron, de acuerdo a las reglas tributarias, son las facilidades que deben tenerse en consideración y no otras? Otro tema importante que es la contracara de la suspensión de las ejecuciones individuales es el tema de la verificación de los créditos. Si se suspenden las ejecuciones individuales, lo que en definitiva la carga de demostración de los créditos en el concurso debe hacerse a través de un mecanismo uniforme, si ustedes quieren, de determinación de los créditos. Ayer, cuando debatían el tema de las ejecuciones extrajudiciales que habilitaría la nueva Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, se preguntaban esto, ¿no?, los panelistas. Bueno, ¿puede continuarse la ejecución extrajudicial después de un concurso o de una quiebra? ¿Le alcanza o no le alcanza la suspensión de las ejecuciones individuales? Esta discusión nosotros la tuvimos en la Argentina hace 30 años, ¿no? Y la seguimos teniendo en doctrina. Hoy la jurisprudencia está más o menos pacífica. ¿Por qué? Porque existen ejecuciones extrajudiciales de prendas. O sea, los bancos tienen la posibilidad de ejecutar extrajudicialmente las garantías prendarias, o sea, garantías mobiliarias, en definitiva, sin desplazamiento. Y la ley de concursos tiene una norma algo vaga sobre la carga o no de verificar estos créditos, por ejemplo. Entonces hay doctrinarios que sostienen que no, que como pueden ejecutar extrajudicialmente, estos créditos están prácticamente fuera del concurso quiebra. La jurisprudencia en eso ha evolucionado y hoy puede decirse que está consolidada, en el sentido de que aún quien tiene el beneficio de ejecución extrajudicial, cuando hay concurso tiene que demostrar que es acreedor. Y lo tiene que demostrar en el concurso. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo solamente con el deudor, se está entendiendo con el resto de sus acreedores. Y al resto de los acreedores le tiene que dar la tranquilidad de que él es acreedor, ¿eh? Y esto solo se hace en el concurso. Segundo problema, una vez verificado, ¿puede el juez del concurso por vía cautelar suspender estas ejecuciones?
En el caso de las hipotecas o prendas comunes, sí puede, les mencionaba, 30, hasta 90 días. En el caso de las extrajudiciales se sigue discutiendo en doctrina. En jurisprudencia prácticamente hoy es uniforme la idea de que la facultad que tiene el juez de suspender los remates, dice nuestra ley, los remates, alcanza también a las ejecuciones extrajudiciales. O sea que, en ese sentido, esto es un debate que ha existido y es un debate que en alguna medida lo ha tenido que solucionar la jurisprudencia. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿5 minutos? Bueno. Otro problema sumamente complicado y que genera tensión a la hora de diseñar una ley concursal en materia de reorganización es el problema de los accionistas, socios o dueños del capital. Voy a tratar de explicarme en 5 minutos, algo que llevaría 1 hora. En una quiebra, el capital es lo último que se devuelve. Y lo que de ordinario ocurre es que se devuelve cero, porque los bienes liquidados normalmente no alcanzan para pagar los créditos. Entonces, en la jerarquía, la cuota de liquidación que correspondería a los socios normalmente es cero. O sea que, entre comillas, el último acreedor, el más subordinado de todos, es el socio. En el concurso tradicional de reorganización ocurre una cosa muy curiosa. Cuando no se contempla qué hacer con los accionistas o socios, todo el sacrificio que experimentan los acreedores redunda en un beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque si yo reestructuro el pasivo y lo comprimo, asumiendo que el activo permanezca igual, lo que aumenta es el valor del patrimonio neto, en consecuencia lo que aumenta es el valor de la cuota del socio. De manera entonces que la más inferior de las categorías de acreedores, entre comillas, en una quiebra, en el concurso preventivo es la que se lleva el premio. Hay acreedores que pueden resultar con un efecto neutral. Supongamos que no se incluyen en ningún plan de reestructuración a los créditos laborales ni a los créditos con garantías reales. Pero a los quirografarios siempre se los sacrifica, por lo que fuera, pero siempre se los sacrifica. A valor presente, aunque cobren el 100%, si les voy a pagar en 3 años, lo estoy sacrificando. Y el que sale beneficiado es el socio. Entonces, acá el tema es cómo lo trato en el concurso. Lamentablemente, la mayoría de las legislaciones guarda silencio. Es más, en Colombia, por ejemplo, donde tenemos 5 categorías de acreedores, los socios son una categoría de ellos, pero no para imponerles sacrificios, sino al contrario, llevan las grandes ventajas, ya que ellos, en alianza con otras categorías, pueden imponer un plan al resto. Colombia en el año 97, me parece que fue que dictó la ley 550, deliberadamente privilegió a los socios por sobre los acreedores financieros. Estaba en una gran crisis y tenía que evitar que las empresas fueran liquidadas. Para esto se impuso un gran sacrificio a los acreedores con garantías reales y se privilegió a los socios. La legislación actual mantiene en buena medida esa concepción. Y si hoy dijéramos en la región latinoamericana dónde están mejor tratados los socios, sin ninguna manera es en Colombia. ¿Dónde están más sacrificados los acreedores con garantías reales? En Colombia. La contracara de esto es la legislación argentina. En la legislación argentina, el acreedor con garantía real tiene sus preferencias, tiene sus preferencias en el orden jerárquico de la quiebra, sin ninguna duda. Es el que está por encima de todos, incluso por encima de los gastos del concurso o de la masa. Pero en el concurso preventivo algunas restricciones tiene. Los socios, sin embargo, desde el año 1995, pueden perder el capital en el concurso. ¿Cómo? No por decisión propia. Se considera en los concursos importantes que los socios tienen una primera chance en lo que se llama el periodo de exclusividad para ofrecer una propuesta de acuerdo y obtener la conformidad de los acreedores. Si no la obtienen,
o si los acreedores esperan que pase el periodo de exclusividad, existe una segunda vuelta en la cual cualquiera, acreedores, inversores, terceros, quien fuera, puede hacer un plan de reorganización y ese plan, si obtiene las mayorías de ley, se convierte en un plan que abre luego el foco de atención con respecto al capital social. Y entonces, una vez que está aprobado ese plan, en el segundo periodo, en el periodo de salvataje, que algunos llaman el crampdown, hay que decidir qué se hace con los socios. Y acá hay dos chances. Una, que por el análisis técnico-contable que se hace de la comparación entre los activos y los pasivos que quedan después de la reestructuración, el patrimonio neto tenga valor cero o negativo, en cuyo caso los socios son literalmente barridos. O sea, todas las acciones pasan a quienes obtuvieron el plan de reorganización. Sustituyen directamente al capital social. O puede ocurrir que haya un patrimonio neto positivo, en cuyo caso la participación del socio tiene valor. En ese caso se abre un proceso de negociación con los socios. Como clase, después de que se acordó con los acreedores, se negocia con los socios. Si la mayoría de los socios aprueba ese plan, se decidirá qué se hace con su participación, si continúan o no continúan, disminuida o no. Y si no hay acuerdo, aquel que obtuvo el plan puede pagar, depositar en pago el valor del patrimonio neto y en cuyo caso también se queda con todas las acciones. Es una solución muy peculiar, muy drástica si se quiere, pero que se predica sobre la base de dos ideas. Una, lo importante es la empresa, no los socios. El concurso es para salvar empresas, no para salvar accionistas. Dos, los accionistas son inferiores a los acreedores. En la jerarquía de los créditos, si hubiera una quiebra, que es lo que ocurriría si no se hubiera obtenido ese acuerdo por terceros, esos socios tendrían derecho normalmente a cero, no cobrarían nada. Acá por lo menos se da la chance de que acuerden con el resto y de que cobren algo. Yo pararía aquí, porque como les decía, podríamos seguir mucho tiempo. En la segunda etapa de este panel vamos a ver las diferencias que existen entre todas esas clases de acreedores en el concurso desde el punto de vista del derecho del voto y de cómo se resuelven los planes. Gracias.